Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Muy buena, nuestra tertulia de hoy con Eva, Jara y Jorge. PSOE, PP, Podemos lo mejor. Los mejores contertulios que tengo, siempre, ahora y hasta que podamos. Bueno, antes de nada, hoy entra el verano. No por la cuestión climatológica, sí, por la cuestión climática, que empieza a hacer calor, vamos, que ya era hora. Pero antes de nada, quiero felicitar a todos los Antonios. Que hoy es San Antonio. He ido a comprar un 13 y ya no lo hay ni en la máquina. Es decir, que se han terminado todos los cupones con el número 13. Para que veamos lo que es este país con las supersticiones y demás. No buscan un 13 en la lotería porque no lo hay. Y bueno, hoy nos hemos despertado, aunque no era un tema que íbamos a tocar hoy, porque ha sido esta mañana, pero los periodistas son unos puñeteros, entre los que me incluyo. Y es que cada vez que cogemos algo, yo lo doy, pero destrozarlo no. Y esto es lo que están haciendo hoy día, y ahora mismo los periodistas en España, con el ministro de Cultura, porque hace unos años pues defraudó a Hacienda con un dinero que después pagó, que si tal, que si cual, o sea, lo van a destrozar. Porque cuando se cae en manos de los medios de comunicación y hay un hilo donde tirar, tiran del hilo, sacan el ovillo y cogen otro ovillo y cogen otro. ¿Qué os ha parecido en la noticia? Porque eso sí la habéis visto, me imagino, toda esta mañana, ¿no? Yo la he visto esta mañana, pero la verdad es que no nos ha dado tiempo ni de investigar, ni de saber cuánto de verdad hay detrás, cuánto de maldad periodística, ya que tú has sacado el tema, lo aprovecho ahí sobre ello. Entonces creo que lo primero que hay que ser es cauta, porque es una persona que ahora mismo es ministro de Cultura y hay que ser cauta y ver si de verdad tiene una responsabilidad o no. Lo que sí que es cierto es que cualquier persona que ejerza una responsabilidad pública, más cuando es, en este caso, ministro de Cultura, tiene que ejercer una pulcritud extrema, porque al fin y al cabo va a estar gestionando dinero público. Y si es una persona que ha defraudado a Hacienda, pues hombre, se pone en cuestión la verdad que la posible próxima gestión transparente que pueda tener en los próximos tiempos. Pero desde luego yo creo que es una noticia que ha saltado esta mañana y que hay que ser muy prudente, darle el beneficio de la duda y ver también si su partido y su presidente toman las responsabilidades que tiene en caso de ejercerlas. Por eso me gusta Jara. Me gusta Jara por eso, porque es prudente. Porque su jefe ya le pidió la dimisión y el cuello, el pescuezo y todo. A lo mejor mi jefe la ha tenido más tiempo de investigar que yo. Sí, no, pero tú es que no lo pides. Tu jefe sí. Hombre, cuando se merecen sí se piden, pero creo que ante el mundo este en el que vivimos muchas veces de noticias, titular, ¿qué está pasando? Creo que hay que ser muy prudente y que también Eva. Nos toca a todos. Hombre, a mí lo que me gustaría es que Maxim Huerta y su presidente Pedro Sánchez actúen como ellos han obligado a actuar a los demás. Quiero decir, esto es una realidad, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le condena, porque además él, no solamente, porque cuando tú tienes un rifirrafe con Hacienda, tú puedes negociarlo y hacer una complementaria, es decir, eso ya lo hizo este de Podemos, Monedero, que también defraudó y luego con una declaración complementaria pagó lo que había defraudado y Maxim Huerta lo podía haber hecho, sin embargo él se mantuvo en su criterio y fue al TSJ y el TSJ le condenó, además le condenó porque dijo que actuó con mala fe, le condenó a 200 y pico mil euros. Que es la condena, no olvidemos que que tiene el Partido Popular, la multa que tiene el Partido Popular por haberse enriquecido, es más o menos la misma cantidad. Yo recuerdo que aquí hubo una presidenta de la Comunidad de Madrid... A título lucrativo. A título lucrativo, exactamente, que no, simplemente que se benefició de una acción mala de una persona.
aquí el que hizo la acción el que ha hecho la acción ha sido el ministro de Cultura. No es que se haya beneficiado de lo malo que ha hecho otro, sino que lo hizo él. Yo lo que ya en la situación en la que nos encontramos es, si yo he hecho una moción de censura porque aquí hay un gobierno que por una condena así hay que censurarle, yo entiendo que ahora uno tendrá que asumir las responsabilidades y las consecuencias de los actos. Y yo lo que espero es que Pedro Sánchez, si este señor no quiere dimitir, lo cese. Jorge, a ver, te queda el último porque... Sí, yo estoy de acuerdo con Jara en que estas cosas hay que ser prudentes. Yo entiendo que el Partido Popular, después de lo que ha pasado, a la mínima se intente tirar al cuello, ¿no? Que pida la dimisión el Partido Popular, después de lo que hemos visto, es que si aplicaran ese mismo rasero, en el Partido Popular no quedaba nadie, porque está el partido condenado. O sea, estamos hablando de diferentes cosas. No, y en segundo lugar... Jorge, en una ocasión, perdona que te haga un paréntesis, alguien insultó gravemente al PSOE delante de mí. Sí. Y yo, que estaba comiendo con esa persona, le dije una barbaridad de tal magnitud sobre el PP que el marido hasta pegó un bote. ¿La qué? Fernando, ¿qué has dicho? No lo puedo reproducir aquí porque fue una barbaridad de hijo de la... y lo que sigue. Pero diciendo que todo el PP. Y entonces el marido, que era muy del PP, dice, Fernando, tendrás que pedir disculpas primero a tu mujer. Porque ha dicho del PSOE, más o menos me dijo que eran unos chorizos y demás. Digo, y mi hija es del PSOE. Y mi hija no es... yo no estoy diciendo... Digo por la generación, que en el PP hay gente honradísima. Está claro. Y en el PSOE, y en el Podemos... Yo estoy diciendo, está claro. Si hasta Jesucristo que cogió a 12, uno salió rana. No, yo no estoy diciendo, ni mucho menos, vamos, que todo el Partido Popular, yo tengo muchísimos amigos que militan en el Partido Popular y son súper honrados y lo van a ser siempre, no, yo no estoy diciendo que todo el partido, todos los militantes y cargos públicos sean corruptos, ni muchísimo menos. Yo estoy diciendo las siglas. O sea, es que no han sido condenadas las siglas del Partido Popular. Cosa que las del PSOE sí, ¿eh? La sentencia de la Gürtel es más que clara, ¿no? Pero que el Partido Popular, con todo lo que hemos visto, ministros, etcétera, que no ha dimitido nadie. Nadie. Pero estamos hablando de la Gürtel. Pero Jorge, ¿cómo que no ha dimitido nadie? ¿Cómo que no ha dimitido nadie? Por eso, precisamente toda la mañana. Por eso ¿cómo que no ha dimitido nadie? Te hablo de... No estamos hablando de que nadie, ni menos Maxim Huerta, se haya lucrado por su cargo. Partiendo de ahí, que es algo yo creo que es más que importante. Esto fue en el 2006. Que hay que ser prudente, hay que dar las explicaciones que hay que dar. Hubo un cambio de ley en aquel momento que yo creo que intrilló, y además lo han dicho hasta muchos periodistas que han estado en su situación. Que una vez que salió a la luz, o sea, es decir, que Hacienda le dijo, oiga, usted tiene mal hecho esto, pagó. Es decir, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero que el Partido Popular, yo no digo que sea criticable, que lo es, pero que el Partido Popular intente dar lecciones de limpieza pidiendo la dimisión. Nada, siempre, claro, puede decir lo que sea, eso es evidente, y cada uno en nuestro partido político lo podremos decir. Pero, hombre, que precisamente lecciones de honradez, ahora mismo, después de lo que vimos ayer también, que lo que pasó en Valencia, también de la Gürtel, un poquito de prudencia. Que también en la Gürtel de Valencia y del PSOE. Yo he dicho un poco de prudencia, no estoy diciendo nada más, ni mucho menos digo que todo el Partido Popular lo sea. Pero son diferentes situaciones, insisto. Y partiendo de otra cosa, que también lo ha dicho, es verdad que Pedro Sánchez no sabía nada. Le ha dicho esta mañana que él no había informado, lo poco que he visto, porque es verdad que tampoco hemos estado de comisión y no ha dado tiempo a evaluar. Pero ahora ya sí lo sabe, ¿eh? Pedro Sánchez ahora no sí lo sabe. Ahora sí. Pero bueno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hombre, tiene que ver en tanto que va a manejar dinero público. Entonces, si es una persona que en su propia acción personal es capaz de llevar a cabo las cosas que ha hecho, se supone que está condenado por el tribunal, pues yo sinceramente no es una persona que me inspire confianza para gestionar dinero público. Y eso es una realidad. Y hombre, aparte de eso, es una persona que ha defraudado a Hacienda conscientemente y sabiendo que estaba defraudando 200 y pico mil euros. O sea, es que no es una persona que diga, oye, he cometido un error, me he equivocado. No, es que conscientemente he defraudado a Hacienda y ahora esa persona es ministro. El Partido Popular lo único que exige
es lo que a él se le ha exigido. Y que tú me digas que el Partido Popular no ha dimitido a nadie, está Cifuentes, está el presidente de la Comunidad de Murcia, que sin estar condenado dimitió. Hay muchísimos cargos del Partido Popular que se han visto obligados a dimitir. O sea, no me digas a mí que el Partido Socialista, que ha sido el gran... bueno, no, porque también han sido Ciudadanos y Podemos, que son ellos como los reyes de la pulcritud, ahora venga diciendo, bueno, espérate, que en mi caso hay una excepción. Bueno, que hay unas pocas, porque es que... Y luego, el Partido Popular no ha estado condenado. Y no hablemos de los casos de corrupción del Partido Popular con lo que tenéis aquí en Extremadura el Partido Socialista. Y no porque haya pasado el tema de las alcaldesas que hay condenadas y que han estado en la cárcel y todos los casos de corrupción que hay en el Partido Socialista, digamos que el Partido Socialista está condenado por algo y que tienen que dimitir todos los del Partido Socialista o que todos los del Partido Socialista de Extremadura son corruptos. No lo decimos. Aquí en Extremadura somos todos muy buenos. Claro. De vez en cuando se salta una torera, pero, joder, le cuesta bien caro, y a algunos le ha costado bien caro una gestión que es administrativa y se hizo penal y alguna pisó la cárcel. Alguna. Oye, ha cogido un tren Pedro Sánchez y ha sabido cogerlo. Ahora, una cosa es coger un tren y otra cosa es continuar en ese tren. Me estoy refiriendo a los inmigrantes, a los 600 y pico inmigrantes que se vienen a España. Quiero decirle a los oyentes y a los espectadores, a los oyentes de radio y de televisión extremeña, que Italia dijo que no los quería. Pero hay que decir una cosa en honor a la verdad. En Italia hay 120.000 inmigrantes, España 20. Fernando, el discurso que estaba manteniendo el presidente de Italia y los primeros ministros de Italia eran preocupantes, porque no era un discurso de nuestro país no soporta más personas porque los niveles de paro, etcétera, no puede. Ese no era el discurso que tenían. El discurso que tenían era un discurso totalmente xenófobo. Total. Y eso es lo que no puede permitirse, y menos en un país que está dentro de la Unión Europea, que se supone que nos llamamos los garantes del derecho humanitario. Pero que en la Comunión Europea, en otros países, hay auténticos guetos de inmigrantes, ¿eh? Claro, pero ese es el problema que tienen los propios gobiernos estatales cuando no integran a los migrantes que llegan a esos países. Porque la historia es que esas personas vienen huyendo de crisis que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Sí, de guerra, de hambruna, de violaciones de derechos humanos. Ahora, nosotros cogemos a los 626, que me parece que son, sí, y me parece bien. Pero fíjate bien, mira para atrás, ¿eh? Que tenemos en Ceuta y en Melilla para que no pasen, ¿eh? Las concertinas. Esos también tienen el mismo derecho que estos a venir para acá, digo yo. Sí, no, pero esto ¿por qué no quitamos las verjas de Ceuta y yo Melilla? creo, Fernando, que el caso del Acuario ya era un caso ni de inmigración, era un caso humanitario, es decir, que se iban a morir de hambre. Sí, porque además estaban gente embarazada. Claro, es que no estamos hablando ya... Pequeños, había que recogerlo, sí. Claro, sí. O sea, no era ya un tema que eso requiere... Claro, que eso requiere un debate mucho más profundo y sincero, y hay que hacerlo además a nivel europeo, el tema de la inmigración, de los problemas que hay, etcétera, ¿no? Que hay que atajarlos en el país de origen, no en el de llegada, todo eso está claro. Que en lo que ha hecho Pedro Sánchez hay una cosa buena, que Europa no va a tener más remedio que hablar del tema. Claro. No, está claro. Y si hay que repartir, hay que repartir. Pero ya había un periodista ayer, que yo tengo una amistad con él, no entrañable, sí muy buena. Antes sí era entrañable por aquello de que estábamos en la misma cadena, en la SER, sí, de que teníamos muchísimo contacto que con Fernando Onega. Y Fernando que decía, cuidado, porque hay muchos millones que nos pueden venir para acá, ¿eh? Sí, pero es que hay que entender el contexto global de esa situación. Y cuando los países ricos lo que hacemos es expoliar los recursos naturales de esos países, cuando nosotros somos los que provocamos guerra, cuando nosotros somos los que le vendemos las armas a Arabia Saudí, entonces lo que provoca es que en esos países haya conflictos constantes, violaciones de derechos humanos, y que evidentemente esas personas lo que quieren es salir de sus países. Claro. Y tenemos nuestra responsabilidad también. Y como tenemos esa responsabilidad de haber creado esa
situaciones y de permitir esas situaciones de conflicto, tenemos que responder. Evidentemente en nuestro país hay situaciones muy precarias para muchas personas y no podemos estar debatiendo de lo mismo porque eso lo que crea al final es el discurso xenófobo, que por cierto en Europa está creciendo de manera alarmante y que yo creo que es algo que hay que parar. Y para eso estoy muy orgullosa de tanto mi país como en Extremadura porque nos caracterizamos por ser profundamente solidarios. Pero evidentemente a esas personas hay que darle una solución porque son violaciones constantes de derechos humanos y salen de situaciones de verdaderas crisis, de guerra, y nosotros ni siquiera nos podemos hacer una idea de lo que significa eso para meterte en un bote y tirarte al mar con la gente que está muriendo, porque sigue muriendo gente, que ya parece que se nos había olvidado la foto del niño, pero que sigue muriendo gente en el Mediterráneo. Esa foto fue... El problema es, y totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Jara, pero ahora mismo es lo urgente, es lo que prima y ahora hay que dedicarse a lo importante. Lo importante es que, como has comentado, Fernando, nos viene una avalancha, viene el verano, sabemos lo que supone con el tema de la migración, aparte del tema de los refugiados, que es otro tema, pero que nos vienen tanto por un lado como por otro. Lo primero que tiene que hacer es reunirse todos los países de Europa y organizarse en este tema. Que los mayores problemas que nosotros tenemos en este país sobre seguridad no lo hacen estas personas, ¿eh? Claro que no. Son los del norte. No, por supuesto que no. De algunos países del norte que vienen perfectamente preparados para meterse en casa. Mafias, eso es otra cosa. La delincuencia son mafias y es otra cosa. Pero sí que hay que, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Jara, hay que ponerse de acuerdo y Europa tiene que ponerse de acuerdo en el tema trabajar en los países donde están surgiendo este tema, porque el problema es que nadie se quiere ir de su tierra si no se ve obligado, nadie quiere dejar su tierra e irse a lo desconocido y meterse en los barcos donde se meten y con las mafias que les llevan, si no por la situación en la que están viviendo. Que los dejan además, los llevan mujeres embarazadas, niños pequeños. En el mismo mar, les dan unos botes eso es tremendo. Tira para adelante. Entonces, ese es el problema. Sí. Y ahí, o sea, ahora lo urgente es esto, y a mí me parece bien lo que ha hecho Pedro Sánchez. Me parece que si Italia no lo quiere, cualquier otro no lo quiere, yo lo cojo. Eso es lo urgente y ahora mismo era lo necesario por humanidad. Pero ahora hay que dedicarse a lo importante. Y lo importante es que este tema lo tienen que atajar quienes lo tienen que atajar, que son todos los países. Que se hace muy rica, incluido en España, ¿sabes? Ese es el problema. Porque hay gente que tiene medios de comunicación aquí en España para devolverlos. Y se paga a precio de oro los transportes, eso, para devolver a sus propios países a estos emigrantes que vuelven. Claro, eso es horrible, ¿no? Hacer negocio del sufrimiento humano, que al final lo que están haciendo este tipo de mafias, yo creo que eso es lo que hay que atajar. Y es verdad que esto requiere un debate profundo en la Unión Europea, ya no es ni entre países ni unos ni otros, ¿no? Sino el problema va a continuar. Y entonces, y claro, yo viendo manifestaciones que veía ayer, sobre todo de la extrema derecha, de Vox, fundamentalmente, era terrible. O sea, unos argumentos, pero ¿quién con dos dedos de frente piensa que vas a montar a tus hijos en una lancha de juguete en medio del mar oscuro por la noche sin saber qué te va a deparar? O sea, estás huyendo de algo terrible. O sea, cuando haces eso es porque no te queda más remedio que hacerlo. No estás yendo a un país a buscar una mejora económica, no. Que no se trata de eso. Estás huyendo para salvar la vida tuya y de tus hijos. Que eso es terrible. O sea, partiendo de ahí, ¿no? Porque los argumentos estos homófobos, falacios que dicen, no, ahora que los metan en su casa, o ahora van a los típicos argumentarios, ¿no? Ahora vamos a mantener a 600 y pico cuando aquí tenemos un nivel de paro tremendo. O sea, es que son argumentos que hay que desmontar todos los demócratas de este país. Yo, como periodista y como persona, algunas veces he sido un insensato. Porque me meto en cadáveres generales que no se mete nadie. Yo sí. Yo me acuerdo que un día, yendo en Marruecos, a mí eso de ir de ciudad en ciudad pues, no me gusta, pero yo prefiero ir en los pueblecinos estos pequeños, por las montañas y eso. Y recuerdo una vez, os lo cuento porque es que es bonito, me sale una chica, mona, una muchacha muy joven, con unos cestos que había hecho de paja, y los cestos eran... Bien, le voy a comprar los dos que tiene. Y no sabía cuánto dinero había que pagarle, porque la pobre mía no... Total, que le puse el dinero en la mano para que cogiera ella y cogió 10 dirhams por los dos. Es decir, que sí. Entonces eran pesetas, estamos hablando de 100 pesetas, la pobre mía, ¿no? Cuando se lo cojo, aparecieron 4 o 5 mujeres, también con cestos. Y los compré todos. Todos. Y los metí en el coche. Era tal la alegría
que tenían esas mujeres. Y ya he hecho para 2 o 3 meses mi comida. Que me dice mi mujer, devuélvele los cestos que lo pueden volver a vender. Los cestos que los pueden volver a vender. Claro. Digo, no se los devuelvo. No, porque si se los devuelvo, para ella es que lo han vendido. Claro. Sí, otro es limosna, ¿no? Sería darle limosna. Es que lo han vendido. O sea, que muchas veces... Es distinto. Por eso el ser humano y en esos países tan pobres, la verdad es que... Yo creo que la acción del gobierno de ayer... A mí me parece bien lo que ha hecho. Fue, además, yo creo que una manera de sentirse orgulloso como país y tal, ¿no? Ya no estoy hablando ni de política ni nada. Yo creo que no hubo, como si ha habido manifestaciones mínimas por parte de los partidos más demócratas, de los grandes partidos nacionales, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que eso también es algo a destacar, porque al final ya no es cuestión ni de ideología, es cuestión de humanidad, ¿no? Lo que se ha hecho. Y entonces yo creo que eso es a destacar. Ahora, que hay algunos cafres que no se merecen otra palabra, como los de Vox, etcétera, que estén criticando eso. Fíjate que yo he recibido un WhatsApp de Vox que es espeluznante, ¿eh? Pero que ese discurso cala. Y cuando Sí, al más final miseria hay aquí, eso es lo más triste, cala. eso es lo triste. Y es muy preocupante. Metiéndose con Guillermo Fernández Vara, porque Guillermo había dicho que ofrecía también Extremadura para escoger algunos Como muchas si comunidades hicieran autónomas falta. y Las ayuntamientos. comunidades en Galicia, en Sí, País del Vasco, PP y del Cataluña, PSOE y en de sitios. todo, da igual. Bueno, digamos que una solidaridad que me parece bien. Después, ahora que en el descanso, ¿qué pasa ahora mismo? Os lo leo. Seguimos en nuestra tertulia de hoy y bueno, hemos hablado de algunos temas que vamos a dejar finiquitados sobre la situación que está pasando el ministro de Culturas, sobre el barco que gracias a Dios llegará a Valencia y que sea lo antes posible. Lo de la selectividad ha pasado, pero los pobres muchachos los que han pasado, ¿eh? Terrible. Yo es que además recuerdo el examen de selectividad. Yo tengo 29 años, creo que el examen de selectividad fue uno de los peores de mi vida. Ni el último de la carrera, ni el primero, ni el examen de conducir. Después lo pasas y sabes que llevas tanto tiempo preparándote que el examen te resulta muchas veces hasta sencillo. Pero los nervios esos que pasas antes de hacer el examen, y yo me imagino lo que han tenido que pasar esos chiquillos para tener que volver a hacer el examen, y me parece brutal, me parece bestial. Y a mí hay algo que me preocupa bastante con la situación, y es que en la comisión que tenía que garantizar que esos exámenes no se filtraran y que todas las notas se corrigieran bien, que no hubiera ningún tipo de cuestión oscura, había las mismas personas de la universidad que de la Junta de Extremadura, porque evidentemente la Consejería de Educación tiene responsabilidad también en los exámenes de selectividad, y han dimitido dos personas de la universidad. De hecho, uno de ellos, los propios estudiantes, han dicho que lamentaban mucho su dimisión y que no querían su dimisión porque el trabajo realizado por el vicerrector de estudiantes en el resto del tiempo había sido magnífico con respecto a la relación con los estudiantes, y sin embargo desde la Junta de Extremadura no ha habido ningún tipo de responsabilidad. Y que vale que haya sido un fallo humano, pero que ese fallo ha supuesto que muchísimos estudiantes extremeños tengan que volver a repetir la selectividad, que yo creo que muchas veces cuando ya pasa el tiempo no te das cuenta de lo que significa ese examen, o el que no se haya enfrentado a ello no se da cuenta de lo que significa ese examen, pero puede ser uno de los peores que tienes que afrontar en tu vida. Entonces yo creo que hay que tener la responsabilidad constante. Depende de las notas, depende de que tú te puedas ir a una carrera que te gusta o no, ¿eh? Hombre, No, es que depende de tu futuro. Muchas veces el futuro de ese estudiante. Sí, claro, evidentemente. La comisión organizadora de esta prueba, como ha dicho Jara, está representada la mitad por la universidad y la otra mitad por la Junta de Extremadura. En esa comisión tiene como función establecer las medidas que garanticen el secreto del procedimiento de elaboración y selección de pruebas, así como su custodia. Con lo cual, tan responsable han sido los miembros que forman parte de la universidad como los que forman parte de la consejería, porque entre sus funciones está esa. Pero es que además el secretario, la comisión organizadora elige los miembros del tribunal calificador. Y el secretario de ese tribunal calificador
es un miembro de la Secretaría, está nombrado por la Secretaría General de Educación. O sea, la responsabilidad de la Junta de Extremadura es 50%. Y lo que no puede ser es que el señor Fernández Vara le faltó tiempo para salir a exigirle a la Universidad de Extremadura responsabilidad y además que se cortaran cabeza y ellos salgan de rosita. Aquí tan responsable es uno como es otro. Entonces, si fue un fallo humano de una persona que por supuesto no fue intencionado ni nada de eso, pero fue un fallo humano por el que se exigen responsabilidades, deberían ser tanto por una parte como por otra. O sea, que las dos personas que han dimitido, pues una tenía que haber sido de la Junta de Extremadura y otra tenía que haber sido de la universidad, y no ha sido así. A ver, partiendo de que efectivamente ha sido horrible, los chavales, chavalas, los chicos, en definitiva, todos hemos hecho selectividad y sabemos lo que supone ese examen. Marca el futuro, es un punto de inflexión importante en la vida de muchísimas personas y sin duda ha sido un error garrafal y que efectivamente el mayor culpable ha sido la UEX. Ahora bien, estamos ya un año de las elecciones y yo habrá entiendo... sido compartida, ¿no? Sí, pero, bueno, yo no digo que no haya sido compartida, pero yo, por ejemplo, si queremos autonomía real es de que la no, universidad... Pero que ahí no había autonomía. No tiene autonomía, la Comisión de Autonomía está Desde el momento en que la mitad de la ¿Por qué vosotros comisión... estáis aquí? ¿No me hacéis un favor? Que echéis un poquito por esta ciudad de Mérida, que todo se lo lleva Badajoz. Claro. Y los de Cáceres te dirán que todo se lo lleva la provincia de Badajoz y no la de Cáceres. Que va a poner la facultad de periodismo. ¿Por qué no se pone en Mérida la facultad de periodismo? Porque esto solo tiene que llevar Badajoz. El otro día, el lunes, tuve yo aquí a Gil Rosiña. ¿Y Sí. sabéis cómo terminé el programa con ella? Sí. Terminé diciéndole, ¿vosotros cumplís la ley? Sí, pues cumplirla. Y si tenéis que cumplir la ley, cumplirla. Cumplirla de la siguiente manera. Tenéis que nombrar al delegado del gobierno. La ley dice, la delegación de gobierno, su sede se da en Mérida, capital de Extremadura. Está en Badajoz. Cumplir la ley. O cambiarla. Pero cumplir la ley. Ya. Yo lo que decía Fernando... Son 160.000 votos y estos son 60. Que al final esto yo creo, a ver, yo entiendo que los partidos de la oposición intenten centrar el tiro donde lo quieren centrar, que al final es en la responsabilidad política, en la responsabilidad del Partido Socialista, y si puede ser Guillermo Fernández Vara, mejor. Ahora también, si lo pudieran haber elevado a Pedro Sánchez, que está gobernando en el país... ¿Os también. hacíais vosotros con pero, Rajoy? No, pero además, oye, si hay autonomía, hay autonomía. Por ejemplo, con el máster de Cifuentes, el famoso máster de Cifuentes, era una comunidad, una universidad pública. Nadie planteó en ningún momento... Que ese es el gran error. Pero es que también lo fue. la comisión Pero es del que, máster ¿cómo de lo van a Cifuentes? plantear? No, ¿Cómo lo van a plantear? Nadie nos daba- Que ahí nadie el nos único daba una responsable era la autonomía. universidad. El máster de Cifuentes, Poniendo ese la ejemplo. comisión Es es que no es un exclusiva de la ejemplo. universidad. Claro. La comisión que se dedica a garantizar los exámenes de selectividad es mitad universidad, mitad Junta de Extremadura. A ver. Secretaría General de Educación. Es que esta orden la firma la consejera de Educación. Esta orden la firma la consejera de Educación. Sí. No la firma el rector de la universidad. Pero yo La entiendo- orden que regula la EBAU la firma la consejera de Educación. Los alumnos que se examinan son alumnos de la Consejería de Educación. Los profesores que evalúan son profesores de la Consejería de Educación. Y el tribunal calificador lo nombra la comisión organizadora, que el 50% está representado por la Consejería de Educación. No me compares esto con un máster que vamos organiza a ver. una universidad, que lo organiza la universidad única y Estoy exclusivamente bajo su propia responsabilidad y Un momentito, competencia. déjame hablar, que ahora Es parece- que no hay caso. Tienes razón. Es que solo quería puntualizar Es que eso se porque sabe me estás una poniendo cosa. dos ejemplos. Joder, ¿El qué? que se está aprovechando que no está María Teresa. Claro, Sí, para, iba a decir para eso. la semana que No- viene, que no podré hablar. No lo quería decir, pero lo has dicho tú. ¿Sabes? Yo te dije, te dejo hablar. No, yo que lo que quiero, a ver, lo que quiero entender, y yo creo que todos los ciudadanos lo saben, que una cosa, ¿qué responsabilidad puede tener en un fallo humano Guillermo Fernández Vara, por favor? ¿Y el Con la rector? misma que el rector. La misma que el La misma que el rector. rector. Hombre, el rector es el máximo responsable de la universidad, creo Y yo. la Consejería de Educación. Y la Claro, Consejería que de tiene una Educación. Dirección General de Pero Universidad. claro, al final con esto seguimos y no paramos. O sea, al final el tiro, yo creo que la ciudadanía se ha dado cuenta, el tiro de la oposición,
estamos a un año de las elecciones, a unos meses, y ya quieren apuntar donde quieren apuntar. Jorge, Yo creo que nadie indefendible. no, estoy defendiendo lo que es real, y nadie, lo que no plantean es decir, oye, ha cometido un error humano, ha sido un gran error, la universidad, etcétera, pero oye, vamos a intentar solucionarlo, vamos a intentar que no vuelva a pasar. Que esa Pero es la es que clave. eso está muy bien, pero esa es es que, la clave. pero Vamos que a también hay poner que asumir mecanismos, responsabilidades. Vamos a poner mecanismos, sí, claro, responsabilidades que la asuma Guillermo Fernández Vara. No, yo no digo claro, que sea Guillermo Fernández Vara, claro. alguien de la Junta de Extremadura, Sí. como lo ha asumido alguien de la Universidad de Extremadura. Es que es más, es que no hemos sido nosotros quienes hemos pedido responsabilidad a la Universidad de Extremadura. Es que Guillermo Fernández Vara pidió responsabilidad a la universidad. como debe ser. Entonces, si Guillermo Fernández Vara pide hacer responsable a la universidad y pide que caigan cabezas, como 50% de esa comisión organizadora está la Junta de Extremadura, también debería haber caído alguna cabeza de la Junta de Extremadura, aplicándose su propia teoría. Para que quedéis tranquilos, para que se quede tranquila la oposición. No, para que tu discurso sea coherente. Sí, Como presidente de la Junta de Extremadura, para que tu discurso sea coherente, si yo estoy exigiendo responsabilidades al 50% de esa comisión, yo también tendré que asumir responsabilidades si quiero tener un discurso coherente. Ya. Ahora, si lo que pido para ti no lo pido para mí, entonces, claro, estamos donde nos encontramos, claro. Que aquí estamos exigiendo siempre responsabilidades a los demás, pero, ojito, a mí que no me toquen. Vamos, que eso, para quedar tranquila la oposición. Vamos a sería tocar eso. otro. Menos mal que va a haber una serie de millones importantes para el plan de empleo, ¿no? Ah, sí. Creo yo que eso es importante. Hombre, yo de las firmas y los anuncios de la Junta de Extremadura estoy la verdad que un poco cansada lo que va de legislatura, porque cada 2 por 3 están firmando que si un plan, que si un pacto, que si un... y después no termina convirtiéndose en nada. Nosotros llevamos reivindicando en todas las negociaciones de presupuesto el incremento de los planes de empleo, pero no solo el incremento, sino algo que desde nuestro grupo parlamentario nos parece mucho más fundamental, que es que los puestos que se creen con dinero público sean puestos que no reproduzcan la precariedad que existe, porque había muchísimos ayuntamientos que con ese dinero público estaban ofertando planes de empleo en los que ni siquiera se cumplían los convenios colectivos. Planes de empleo en los que se permitían las jornadas partidas y solo para 6 meses, ni siquiera te daba para entrar en el ciclo de prestación y después poder volver a incorporarte. Entonces, toda inversión que haya para planes de empleo, nosotros la celebramos, pero desde luego la política de empleo tiene que cambiarse, porque recordamos que Extremadura sigue siendo la comunidad con mayor brecha de género en la tasa de paro, somos las mujeres las que sufrimos más el paro en Extremadura, y que la tasa de paro en la juventud está en el 50%, que es una barbaridad. Y desde luego, digo yo que ahora que ha cambiado el gobierno de Pedro Sánchez, todos esos millones que la Junta de Extremadura reivindicaba al gobierno de Rajoy, muy bien reivindicado, que ahora se lo siga reivindicando, y que esas enmiendas que nosotros, que desde mi grupo parlamentario presentamos los presupuestos y que fueron vetadas por el gobierno de Mariano Rajoy, ahora el gobierno de Pedro Sánchez... Estuvo por aquí Pedro Sánchez, yo lo vi. Estaba en la Plaza de España. Sí. Y estaba con Vara y con Antonio Rodrigo Osuna. Y desde aquí a Antonio lo felicitamos, aunque lo hemos hecho ya también, pero como alcalde de Mérida. Hubo también otro Antonio Vélez, que también lo felicitamos. El mejor alcalde que ha pasado por Mérida. Y ya no sé qué iba a decir. Que estuvo aquí con el Con la tema de Pedro las Sánchez reclamaciones a repartir Pedro millones. Sánchez de los millones por los planes de empleo. Al plan de empleo. Hombre, bienvenido sea, pero que Pedro Sánchez dijo hace unos días aquí que se iba a volcar con Extremadura. Porque Extremadura, eso es lo que dijo él. También dijo Zapatero que iba a dar 1.000 millones a una cosa aquí de Mérida. Y los 1.000 millones no llegaron. Tiene muy poco tiempo de legislatura para hacerlo, entonces ahora de momento lo que hemos conocido es la política titular de los ministerios que ha nombrado. Ahora lo que tienen que hacer es demostrarlo y que traiga el tren a Extremadura que necesitamos, que haga las inversiones en materia de empleo que necesitamos y que desde luego no nos deje a un lado como ha pasado con el gobierno de Mariano Rajoy. Y con los otros anteriores también. Con los otros anteriores también. Lo único que tenemos es una noticia de una firma de un pacto de 583 millones que se van a ejecutar entre 2018 y 2019. Difícil veo yo esa ejecución. Difícil, en 1 año y medio. Bueno, en 1 año y medio, en 2 años. O sea, en 1 año, porque ya estamos a mes de junio, o sea que en 1 año. 583 millones lo veo muy difícil de ejecutar, salvo que todo sea empleo público.
salvo que todo sea empleo público, como conocemos, empleo público bastante precario, porque suelen ser de 6 meses a 1 año, con lo cual eso no va a solucionar el problema del paro que tenemos aquí en Extremadura. Y esa inversión de 583 millones, la única manera de ejecutarla en un año que veo es con empleo público. Pero es que yo, sinceramente, tengo mis dudas de que eso sea real y sea cierto. Fernández Vara, últimamente, lo único que se está moviendo ya en tema electoral y tema de anuncios, y luego veremos cómo se materializa ese anuncio. Por ahora lo único que tenemos es eso. Yo creo que lo que decía Jara, se nota que Podemos no estuvo en la anterior legislatura y Jara no estuvo, porque si no, no hubiera dicho lo de estoy harta de tanta firma. Yo ojalá hubiera visto alguna firma que otra Monago con los agentes sociales, porque se rompió absolutamente la concertación social, no solamente con los sindicatos. Probablemente sino porque no le sí. incrementábamos su presupuesto 30.000 euros al año. Y tampoco a los autónomos ni a los trabajadores, porque las CRES también están en la concertación. Es que también tiene sus 30.000 euros, ¿eh? Vale. Es que también tiene sus 30.000 euros todos los años. Se rompió la concertación social y no creo que eso dependa de 30 o 20.000 euros de los presupuestos. 30.000 solamente en la consejería que yo controlo como administración pública. Cada consejería tiene otra cantidad. Estamos hablando de un... claro, así tengo yo concertación social. Tienes razón. Partiendo... Está aprovechando. Sí, se está aprovechando. Es que la semana que viene ya está callada. Es que la semana que viene sé que voy a estar callada. Yo creo, partiendo, que se ha recuperado la concertación social y eso es fundamental. Por tanto, hartos de firmas, yo creo que es un error decirlo. Segundo, ojalá... Hartos de firmas que después no se transforman en nada, ¿no? Es que te paro porque yo no me refiero a que esté cansada de concertación social. Yo creo que los sindicatos el diálogo social, no solo con comisiones UGT y la CRES, sino con el resto del tejido social de Extremadura, que es muy amplio, es necesario. Pero si esos pactos se firman y se quedan en nada, es lo que va a pasar. mira la economía verde porque y es lo que circular. llevamos viendo de aquí para atrás. Partiendo de ahí, a ver si me dejáis hablar, a ver si me dejáis terminar de la reflexión. Primero, que se ha recuperado la concertación social y el diálogo, que eso es fundamental. Independientemente que luego se diga, se critique por parte de la oposición que si se cumple o no se cumple, yo creo que si no se cumplieran los sindicatos y la CRES estaría con la mano en la cabeza permanentemente y exigiendo al Gobierno de la Junta. Partiendo de ahí, no creo que sean tan vendidos como supuestamente se venden por parte de algunos partidos. Yo creo que sus afiliados, empresarios y trabajadores se cabrearían, ¿no? Partiendo de ahí. Segundo, 583 millones que dicen que a lo mejor no se ejecuta. Ojalá yo hubiera puesto en duda siquiera la ejecución de 20 millones en la anterior legislatura. Cuando más paro había, cuando la crisis era más dura. No se pusieron encima de la mesa ni 10 millones de euros, aunque sea para trabajo público. Nada. Cero. No se puso, que yo estaba con los presupuestos, Eva, y proponíamos permanentemente los presupuestos planes de empleo, aunque se fueran por 10, 20 millones. Yo era concejal de empleo del Ayuntamiento de Almendralejo y me llegaba dinero. Y lo sé como presupuesto está presupuesto. Me llegaba dinero, no me digas que no. Voy a una tertulia donde hay una gorra de mi pueblo continuamente. Está la bolsa. O sea, la gorra. Hoy sí lo había visto. Jorge, no, que yo no soy de Monterrot. Es Carlos Labrador. Es Carlos. Ah, es verdad. Yo soy del Casar, yo soy el de la torta, el que te debo una torta que cada vez que venga me lo dice. No la trae. Eso es una tortita que la hora... Yo soy el de la torta. El de la torta. Que es que huele muy mal. Sí, es verdad. Y traerla, mira que vienen ya muy bien envasadas. ¿Verdad que no nos importa? No, yo soy muy bien envasadas y eso, pero al final cuando hago regalos, que muchas veces voy por ahí, y sobre todo alguna vez que he ido en tren, madre mía, y ya vienen muy bien envasadas, pero... Sí, pero huelen. Ahora están espectaculares. Pero ya tenemos que terminar, nos quedan 2 minutos. Sí. Por fin han conseguido que un miembro de la Casa Real vaya a la cárcel. Todavía no está en la cárcel. Todavía, le han dado 5 días, acabo de ver hace un rato. 5 días para que entre. Le he visto hace un rato. A ver si a todo el mundo le dan 5 días para que entre en la cárcel. Puede recurrir al Tribunal Sí, Constitucional. normalmente te da un Pero tiempo, vamos, yo creo que ya por lo que decían eres- ayer los entendidos en el tema, que ya vamos, que entra sí o sí. O sea, Es que que el no entra. recurso que Claro, tiene. el recurso ya no, ya tiene creo que entrar. Y bueno, y puede pedir Ahora, indulto, yo no he claro. visto una mujer más enamorada que la infanta Cristina de su marido. Hombre, no lo Yo sé. es lo que decía Eva antes en el off, que yo creo que más que enamorar es que tiene mucho por lo que callar. Pero bueno, pero que tiene que ver, pero que ahí está la muchacha. Sí, a ver, Que quiere claro. mucho a su marido. No A ver, creo que hay que dar ejemplos, sea quien sea. Se y debe ya está. portar muy bien con ella. Claro. A ver, ¿qué Digo quieres yo, que te ¿no? diga? Mal no vive ella, así que... Siguen en Suiza, ¿no? Viviendo, En el barrio más rico de Ginebra. No en Suiza, en el barrio más rico de Ginebra. Que es caro ya, Suiza de por Sobre sí. eso te iba a El decir. mismo que vive... La de CUP. Esquerra, de Esquerra era, ¿no? La que de sale. CUP. Ah, de la No, CUP. la de la CUP. Ah, la de la CUP. Ey, la de la CUP. En la de el la CUP. mismo. ¿Cómo? Ese Yo es que me no acuerdo sé dónde el vive nombre, la de ¿cómo la se Y en peor Ana sitio Ana que Gabriel, vive Ana Puigdemont, Gabriel. Ana que Gabriel. vive en hoteles de 5 estrellas y en sitios que valen 4 o 5 mil euros al mes.
Que no se ha que vuelto a aquí- saber nada de No sé, ella. que aquí al final... Los más tontos somos Aquí nosotros. hasta el Sí, más exactamente. tonto hace un reloj. Hasta el más tonto hace un reloj en política y además el reloj de madera. Pero anda. Pero lo hace. Muy bien, pues yo no cambio Suiza ni Ginebra por mi Hombre. pueblo. Ni por Extremadura, vamos. Claro que no. Anda. Eso no te queda para la verdura. Mi España Totalmente. es mi España y sobre todo mi Extremadura es mi Extremadura. Hombre. Yo a mí de aquí no me sacan ni muerto. Totalmente. Yo ya tengo mi tumba. Ya la tengo preparada en la carretera de Cáceres. O sea, la carretera de Cáceres. La ha acabado él. cállate, claro. La ha acabado él. Del cementerio, cállate, que no habías caído. La ha acabado. Paso por ahí Eva, todos los días. Eva, es el sitio donde soy rico. Tengo 2 panteones y 2 nichos. Por Dios, ¿qué vas a hacer con el cuerpo? Que ¿Lo sé, vas a Monopolio, descuartizar y lo vas a repartir o 2 cómo? panteones y 2 Todo nichos. tertuliano que haya pasado por aquí tiene un cachito. Es verdad. Soy rico en el cementerio. Tenemos un huequito. Estos son Tiene una de heredos propiedades. familiares. ¡Qué barbaridad! ¿Me entiendes? Sí, sí, ahí soy rico. Un brazo en un sitio, una pierna en otro. Sí. No, pues ahora como te macabro. puedes quemar, un poquito de ceniza aquí. ¡Qué macabro! Aunque a mí donde más me gustaría estar es coger toda la ceniza, llevármela a la zarza y que la tiraran en el Monte Calvario, que es donde me pegó un porrazo a los 10 años y es donde más me gustaría estar. Desearle una feliz jornada. Que vivamos mucho tiempo. Y ahora que me ha puesto un marcapaso, pues yo creo que es un parche más. Aunque yo sé, y me consta que estoy en tiempo de prórroga. Pero hay veces que las prórrogas duran más y se meten goles. Jorge, Eva y Jara, mi niña. Hasta el próximo miércoles.